y no se puede dar prioridad a uno sin tener en cuenta los otros dos. Hay que tener un mix adecuado que concilie adecuadamente, como digo, seguridad, coste y medio. La seguridad hoy día en una economía desarrollada se exige prácticamente una seguridad al 100%. Hemos visto hace poco la catástrofe que hubo en Cataluña, las consecuencias en la calidad de vida de los ciudadanos debido a los problemas que hubo en el abastecimiento eléctrico. Hoy ya las sociedades evolucionadas no admiten una interrupción del suministro. No hay que confundir, evidentemente, seguridad con dependencia exterior. Es decir, un país como el nuestro, que tiene cero de petróleo, que tiene cero de gas y que tiene poco carbón, pues tiene necesariamente que tener una independencia exterior. Pero la verdad es de saber si las energías que consumimos, petróleo, carbón, gas, nuclear, renovables, tenemos seguridad de que vamos a disponer de ellas en el futuro. Y de eso hablaré después al referirme a cada una de las fuentes de energía. El segundo es el coste. El coste es determinante. Miren ustedes, el coste era una preocupación hasta el año 73. En el 73 me tocó vivirlo muy de cerca, hubo la primera crisis del petróleo, en el 79-80 la segunda. Bueno, pues en ese periodo de tiempo, entre el 70 y el 80, el precio del petróleo en términos nominales se multiplicó por 30 y en términos reales se multiplicó por 10. Consecuencia de ello, pues fue una tremenda crisis económica que vivimos en España, que vivió el mundo en el año 81, donde hubo crecimiento cero o hubo recesión. Las importaciones de petróleo en el año 1980 en España nos costaron algo así como el 8% del Producto Interior Bruto, que evidentemente es una transferencia de riqueza importantísima. El tercero es el impacto medioambiental. Hasta la década de los 80, el impacto medioambiental se medía en las perturbaciones, digamos, a nivel local. Preocupaban las emisiones de CO2, preocupaba la lluvia ácida, preocupaban los inquemados que desprendían las centrales de carbón. Todo eso se ha resuelto y hoy, tanto en los vehículos, tanto en el transporte como en la generación eléctrica, la única emisión que llega al exterior es el CO2, porque la combustión perfecta produce CO2. Y esa es la gran preocupación en la que hemos vuelto con el desarrollo sostenible, donde ocurre que ese CO2, al parecer, puede producir un cambio climático y, por lo tanto, la gran preocupación es cómo limitar esas emisiones de CO2. Entonces, muy rápidamente, ¿me queda? Que sobra. Bueno, voy a rápidamente hacer una revisión de las distintas fuentes de energía. Petróleo. El petróleo se dice para 40 años y hace 40 años se decía que había para 40 años, y no hay que ahí no está el problema. El problema está en que la producción de petróleo convencional está empezando a declinar y que será necesario poner en producción nuevas reservas que son ya conocidas, pero que van a requerir muy fuertes inversiones realizadas por países, algunos de ellos inestables políticamente, y que además pueden no tener entre sus prioridades la de desarrollar esos yacimientos. Eso quiere decir que es posible, yo al menos así lo creo, que antes de acabar esta década tengamos una crisis superior, más grave, que las que tuvimos en el 73 y en el 79-80. Por lo tanto, el petróleo no es seguro. La consecuencia de la crisis será un desequilibrio oferta-demanda que estabilidad en precios elevados del petróleo, y por otra parte el petróleo pues tiene los efectos medioambientales que conocemos en forma de emisiones de CO2 en el transporte, que son difíciles de combatir salvo que prospere el vehículo eléctrico, los híbridos, etc. Pero en tanto no sea así, evidentemente hay un CO2 difuso muy difícil de combatir. De manera que seguridad incierta, precio elevado, impacto medioambiental alto.
El gas natural es muy abundante, especialmente en el gas no convencional, pero el problema es que está concentrado en los países que está concentrado. Tenemos prácticamente los mismos problemas que el petróleo, y tiene el inconveniente de que la logística es muy compleja. La logística a través de gasoductos crea una vinculación suministrador-consumidor bilateral, pues que puede romperse por uno de los dos o por los países que atraviesa. Hemos visto los problemas que ha tenido el abastecimiento de gas natural en Europa central, el gas de Rusia, por problemas de Rusia con Ucrania, de manera que eso puede producirse. El gas natural en forma de GNL, la cadena del gas es carísima. El gas natural, para licuarle a la presión atmosférica, hay que enfriarle a menos 161 grados centígrados. Eso consume mucha energía, requiere inversiones tremendas. El transporte metanoso ocurre lo mismo. El coste por unidad energética transportada es más o menos 4 veces que el coste de la unidad transportada del petróleo, de manera que genera también incertidumbres. Por lo tanto, podremos decir, primero, tampoco hay seguridad plena en el caso del gas, el precio irá asociado del petróleo y el impacto medioambiental es muy bajo porque el gas natural, la combustión es muy eficiente y además es un combustible muy limpio. Y el carbón, pues hay carbón abundantísimo, además carbón en sitios seguros. Estados Unidos tiene casi un 30% de carbón mundial y las rutas de transporte son muy seguras, no hay que atravesar el estrecho de Hormuz o el estrecho de Malaca, es decir, es un combustible seguro, es un combustible mucho más predecible en el precio, pero el impacto medioambiental es muy alto y solamente con el secuestro de almacenamiento puede cumplirse. De la energía nuclear no voy a hablar porque tenemos aquí un súper experto que puede decirnoslo todo. Y de las renovables, decir que está muy bien las renovables, pero que no a cualquier precio. Si nosotros pensamos que las primas pagadas el año pasado por energías renovables fueron de 6.000 millones de euros, claro, 6.000 millones de euros es una cantidad verdaderamente astronómica, es una cantidad tremenda. Y si tenemos en cuenta que solamente la energía solar, para producir más o menos el 1,5-1,6% de la energía total consumida, pues requirió unas subvenciones, unas primas de 2.500 millones de euros, pues nos damos cuenta que falta menos. En conclusión, las renovables son la tercera revolución industrial. A mitades de este siglo veremos que son las que garantizan el suministro, porque las fósiles tendrán que declinar necesariamente, pero es necesario que hagamos un enorme esfuerzo tecnológico para que estas energías sean competitivas. Hay que resolver problemas de almacenamiento de energía, porque son energías que no aportan garantía de potencia, como es la eólica, como la solar. Hay energías en viento, hay energías en sol. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo tremendo en I+D+I, que no se está haciendo a nivel mundial. El año pasado la inversión en el sector energético, en tecnologías, fue más o menos la mitad de lo que se realizó en el año 81 en términos reales, es decir, no se está haciendo lo que se debe, se está subvencionando mucho, pero no promoviendo la investigación, y lo que sí tenemos a corto plazo es promover la investigación y la eficiencia energética. La eficiencia energética en la industria, en la generación eléctrica, en el transporte, puede reducir considerablemente los consumos y ahí estamos todos obligados a hacerlo. José Luis, muchísimas gracias porque los ponentes... Yo iba a decir que gracias por la clara exposición que nos ha hecho de la situación actual del mercado, pero lo ha dicho el público antes que yo. El profesor Martínez Val es un amante de la historia y le hemos pedido que aborde dos cuestiones en esta intervención. Primero, si nos podría describir si esta vocación del mercado energético como respuesta a una necesidad del hombre siempre ha sido así, o qué acentos ha tenido en la historia, principalmente desde la revolución industrial hasta la situación que nos acaba de describir José Luis. Y evidentemente, hablar de historia, habiendo escuchado antes la situación presente, requiere mirar al futuro con una pregunta que todos, seamos del sector o no, tenemos en la cabeza, que es la situación general
sin extendernos demasiado porque podremos entrar posteriormente, de la energía.